Más bien que si el Hospital de Cartago se intenta construir en un terreno no adecuado, no se dará el permiso sanitario de funcionamiento. Vamos de inmediato. Hola compañeros, ¿cómo están? Tal cual ustedes lo dicen, tenemos un nuevo estudio, nueva información con respecto al Hospital de Cartago, al terreno donde se quiere construir Max Peralta. Este es el terreno. Acá vamos a ingresar por este huequito que hay acá. Hay un hueco acá que hicieron, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar y... Ok, este es el terreno, 63.000 metros cuadrados. Vamos a escuchar una entrevista que tuvimos con doña Mari Munive. Doña Mari Munive, la vicepresidenta de la República, además de ministra de la Salud, que es el ente rector de la Caja Costarricense del Seguro Social, con respecto a estudios que datan del 2012. Y hay también estudios del 2008, del 2008 en adelante, con respecto a la compra de terrenos para el Hospital de Cartago. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir doña Mari Munive con respecto a este lugar. Tenemos documentos del Ministerio de Salud que exponen peligros de construir el nuevo Hospital de Cartago en una zona industrial. ¿Tiene conocimiento de ello? Te voy a dar un poquito los antecedentes porque para poder entender bien esto y sobre todo porque yo sé que esto se ha generado mucha polémica al respecto de si se quiere o no construir en el terreno, quisiera explicarles no solo los antecedentes, sino la adecuada forma de construir o de proyectar lo que es una infraestructura tan compleja como es un hospital. Esto lo preparamos hace ya varios meses porque estábamos esperando en el momento en que la Comisión de Cartago justamente nos llamara para poder explicarles cómo de parte de división del Ministerio de Salud es o no idóneo el terreno, porque nosotros generamos esa línea estratégica a nivel país. ¿Por qué, siendo el ente rector de la Caja, no la han llamado a la comisión de la Asamblea Legislativa? Como le digo, estoy todavía esperando y nosotros preparamos esta presentación ya hace tiempo porque yo decía, en cualquier momento nos llaman y todavía estoy aquí esperando. Pero bueno, ya que usted suscita la consulta, le voy a presentar lo que preparamos para esta comisión. Primeramente, hay criterios de la Caja para la adquisición de ese terreno que fueron los que se valoraron en su momento. De ahí que tuviese un área mínima aproximada de 110 a 50.000 hectáreas, una ubicación que no fuese mayor a 6 kilómetros a partir de la ubicación del actual hospital y el reglamento de uso del suelo, en donde no debe ubicarse con ciertas cercanías a determinados lugares y sobre todo, ¿por qué? Porque es muy importante que hayan seguridad en el uso del suelo y la construcción que se genere. Y la amenaza natural, la verificación de que existan o no ciertas amenazas, que esto la CNE genera un informe. Pero aquí más importante que eso, lo que me gustaría es decirle cuál es el proceso de planeamiento que se genera a nivel de la construcción de un centro hospitalario, en donde al ser, como le digo, una infraestructura altamente compleja y tenemos que visualizar así desde lo básico. Cuando hay un desastre en cualquier país, lo primero a lo que recurren las personas es a un centro hospitalario. Eso tiene que ser lo último que se caiga, lo más resistente y sobre todo el lugar en donde realmente haya esa confianza de que no solo nunca se vaya a caer, sino que no tenga ninguna amenaza periférica. Donde exista el socorro. Por supuesto, porque es el centro hospitalario, es donde va a acudir las personas para poder sanar sus dolencias. De ahí que el análisis inicial, lo primero que se valora es el entorno físico. Después se hace una valoración de lo que es la población, cuál es el sistema de atención existente sanitaria, la oferta sanitaria, la demanda y la infraestructura y equipamiento. Y a partir de ese primer análisis ya se generan otro tipo de valoraciones en donde se llega hasta los estudios de inversión y la operación, que es al parecer lo que se tiene ahorita. Pero en ese análisis inicial es muy importante hacer este tipo de valoraciones. ¿Por qué? Porque el hospital y sobre todo un centro donde va a llegar personas tiene que tener accesos, vías rápidas de entrada y salida, porque son los servicios de urgencia. No solamente esto, sino también hacer una valoración y una visualización periférica de las condiciones ambientales existentes, de los peligros naturales y tecnológicos y de los análisis de riesgos. Y por ello hay toda una política no solo institucional a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social, sino internacional. Esto hay, digamos, documentación
de sobra para poder definir lo que es un hospital seguro. Y esos son los criterios que tienen que preponderar a la hora de definir cuando uno hace este tipo de análisis, donde un hospital seguro es aquel que cuenta con la máxima protección posible frente a eventos adversos y cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando en su máxima capacidad y en su misma infraestructura. Inmediatamente después de que ocurre dicho evento. Entonces, es sumamente importante que este punto número 1, que es la parte del entorno, tenga una valoración de un 100, porque si no, de ahí usted no puede continuar. Por ello, aquí lo que le quiero presentar son algunos de los antecedentes que sobre todo ustedes han visto, en donde el análisis de esto data no desde el 2012, data desde muchísimo antes, desde el 2008, en donde se han hecho determinadas valoraciones de terrenos y ubicaciones en las cuales han habido ciertas, digamos que, propuestas de donación de terrenos, pero por encontrarse en determinados lugares y sobre todo hacer ese análisis del entorno, han sido rechazados y conforme avanzan, igual valorándose que se ubican en una zona sísmica activa, que hay amenazas, sobre todo de lugares periféricos, que se encuentran en zonas industriales, es rechazada la misma. En el 2008 se efectúa un análisis de propuesta de un terreno del Ministerio de Justicia y Paz ubicado en el Fierro de Cartago y se concluye que por estar en zona industrial no se acepta, pero sí compraron por más de 1.500 millones este de El Guarco estando en zona industrial 3. Es muy extraño que esta, justamente teniendo un criterio muy similar a lo que tiene ahora, en ese momento sí se validó el no aceptarla, pero posteriormente todo lo demás y conforme se fue haciendo el análisis, y aquí es donde se tiene digamos, el análisis del proceso de adquisición del terreno, llegamos en el 2012 y en el 2012 nuevamente genera el Ministerio de Salud que al encontrarse a una zona industrial tipo 3 rodeada de industrias dedicadas a la manipulación de sustancias químicas, no podemos darle viabilidad a este proceso. Y sobre todo, ¿qué se hizo? Se hicieron modelaciones en las cuales se valora cuál es la problemática que podría generarse en caso de alguna emergencia. Y sobre todo, ¿por qué? Basado en los principios que le expliqué de hospital seguro, uno tiene que saber qué sucedería en caso de un desastre. De ahí que se generaron estas modelaciones que ahora les voy a explicar. Pero continuó el proceso pese a las advertencias del Ministerio de Salud. Y de ahí que entonces se hace este mapeo para que puedan entender, este es el terreno de la propuesta del nuevo hospital de Cartago. Es el que dice número 1. Los que están numerados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esta es la distancia en metros de Químicos Holanda, ENEPA, Riteve, Servicios del Guarco, APROCAM, Agroiros, Bioquim, menos de 1 metro, Agrícola Piscis, entre otros. Son una zona industrial en la cual, si ustedes se dan cuenta, periférica y colindante al terreno en lo que se pretende edificar un hospital que tenemos claro ahora que es un hospital seguro. Y de ahí que este razonamiento fue el que se utilizó inicialmente para esa valoración. Pero no paró ahí. Ahí también hay ciertas actas de la Junta Directiva en el 2016 en donde habla la directora que manifiesta que tiene una duda en el sentido de que un diputado de la Asamblea Legislativa en ese momento ha insistido mucho en relación con una fábrica de químicos que estaría cerca donde se va a construir en el hospital. Y efectivamente, o sea, había una duda razonable y no solo por eso, sino porque ya se había emitido un informe con un criterio técnico del Ministerio de Salud. Pero el gerente de infraestructura indica que no va a ser una fábrica, sino una envasadora y está ubicado a unos 300 metros del hospital. En las cercanías del terreno comprado en el Tejar del Guarco está Químicos Holanda, empresa que tuvo una explosión en Limón que dejó 3 muertos y un radio tóxico de 10 kilómetros de diámetro. Vea, justamente por eso es un análisis de riesgos. Y el análisis de riesgos valora no solamente la distancia, sino las potenciales amenazas. Uno tiene que basarse, digamos, en el entredicho de que todo va a salir bien, de que todo generan las actuaciones para poder resguardar la seguridad de lo que se hace a lo interno. Pero en ese análisis de amenazas de riesgo uno tiene que tener clarísimo que en cuanto, si una amenaza se vuelve realidad, entonces puede ocurrir un desastre y ese desastre obviamente tiene que tener
una valoración periférica de cómo atacarlo. Y al estar cerca de un hospital, obviamente esto va a impactar. Es parte de lo que justamente hablamos de hospital seguro, en donde no tiene que haber ningún tipo de riesgos de este tipo. Y de ahí nuevamente, en donde yo le estaba explicando que se dijo respecto a esta inquietud, señala el ingeniero Granados que desde el punto de vista de la gerencia de infraestructura y el informe técnico de la Comisión de Emergencias se analizan las amenazas tanto naturales como las creadas por el hombre y este aspecto está superado, cosa que dista mucho de lo que estamos viendo. Y no ahí, ¿verdad?, se hace una modelación y simulación de emergencias tecnológicas utilizando un programa de modelados químicos, en donde plantea dos escenarios. Uno con una explosión de un compuesto químico de la industria bioquim y otro con un derrame de ácido nítrico de Químicos Holanda. ¿Y qué es lo que sucede aquí? En esta modelación se ve que una explosión puede tener un impacto de 42 metros con una duración de 4 segundos en la combustión. ¿Y qué afectaría sobre todo en la zona que abarcaría? Los vapores, los gases tóxicos y el humo. Y obviamente esto va a generar evacuación de la zona periférica. Y en este otro también se dice que si esto se dispersa en un diámetro de impacto de 50 metros, no alcanzaría el terreno, pero esta fuga debe sumarse al impacto producido por los vapores, gases tóxicos y reacciones generadas por el contacto de la nube con otras sustancias. De aquí, desafortunadamente, también, si esto llega a tener contacto por aspersión y nosotros no podemos predecir cómo está el viento en ese momento, desafortunadamente también habría que evacuar. Sí, acuérdense que estas son modelaciones en donde uno tiene que ver el riesgo potencial, pero si hay un riesgo potencial y sobre todo si ya hay una legislación y gente que ha estudiado y analizado eso y que genera requerimientos específicos para poder ubicar un hospital seguro, uno no se juega ese chance. Y sobre todo, si hay un análisis de riesgos en donde el Ministerio de Salud ha generado un informe técnico. Conclusión, y para terminar, en caso de presentarse una emergencia tecnológica de alguna de estas industrias mencionadas dentro de las instalaciones a evacuar, estaría el nuevo hospital, por lo que quedaría completamente inhabilitado para la atención de afectados. Entonces, ¿cumple o no cumple la misión este hospital? Jamás, ¿verdad? Esa es la pregunta que yo le hago a usted. Entonces, el hospital realmente en el terreno que está predispuesto no debería construirse. Tomando en cuenta este escenario que usted nos muestra, ¿es la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social o el Ministerio de Salud, ente rector, el que decide si se construye o no el hospital en el Guarco? El Ministerio de Salud es el ente rector de lo que es la salud, en este caso la prestación de servicios de salud, dar direccionamiento, reglamentación a nivel país, no solamente la parte pública, privada y mixta. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene autonomía en la toma de sus decisiones, pero si toma una decisión mal hecha, ¿verdad?, va a tener que atañar con las consecuencias respectivas. Y sobre todo si el ente rector le está diciendo que hay ya criterios e informes que le muestran el por qué, desafortunadamente, ese no es el terreno idóneo. No estamos diciendo que no haya una necesidad y sobre todo estamos generando un plan maestro director que es la forma en que el país debe distribuirse y cubrir la parte de salud, pero adecuadamente. De ahí que más bien los invitamos a hacer la búsqueda de un terreno adecuado que cumpla las condiciones y no uno en donde se va a construir un hospital y que pasa algún desafortunado accidente y luego va a tener que ser el primer lugar en ser evacuado. En conformidad con el reglamento de zonificación parcial de parques industriales, publicado en la Gaceta número 114 del 18 de junio de 1985, no se permite en esta zona la ubicación de un establecimiento de salud, en este caso el Hospital de Marras. Esto se encuentra en un oficio del 2013. ¿Qué tanto se toma en cuenta esto? Estamos actualizando absolutamente todos los reglamentos de habilitación y sobre todo dándoles una nueva tipificación a todo lo que son los hospitales. Como le digo, ellos tienen comprado ese terreno, pero si ellos construyen fuera de las indicaciones del Ministerio de Salud, adivine quién es el que habilita los establecimientos de salud en el país. El Ministerio de Salud. Ok. Ustedes podrían no habilitarlo. Desafortunadamente. Aunque se haya hecho una inversión de aproximadamente 300 millones de dólares. Hay que ser respetuosos no solamente con lo que es la normativa y la reglamentación, sino también con lo que dicen las normas internacionales de en dónde debe construirse un hospital. ¿En qué momento va a tener conocimiento de estos datos la Junta Directiva de la Caja? Sí, vea, yo hasta ayer
me enteré, ¿verdad? Porque he estado en varias cosas. Más bien yo voy a comunicarme con doña Marta para ver si a ellos les interesa poder llevar esta presentación a la Junta Directiva y así que ellos tengan insumos para una mejor toma de decisión. ¿Qué piensa de la presión tan grande que hay de parte de varios sectores para construir el hospital en dicho terreno? Sí, yo creo que hay una justificación por una necesidad de saturación de los sistemas a nivel del Hospital de Cartago. Creo que la presión es mucho para poder tener un adecuado manejo de lo que es la salud de la población y las emergencias. Pero sí, yo no considero que esta presión deba ir enfocada a un terreno definido que ya per se va a dar problemas. Debería más bien enfocarse en la búsqueda de alguna solución que cumpla con los requerimientos. Y estos requerimientos que obviamente no vayan a potenciar más bien una mayor desastre en una inversión que luego vaya a ser infructuosa. Esta es la información que tenemos de lo que nos dice doña Mari Munive. Les queda a ustedes, televidentes, a los que nos siguen en nuestras redes sociales, tomar sus decisiones, ¿verdad? Y bueno, vamos a esperar a ver qué decisión también toma en este caso, la Junta Directiva de la Caja. Nos salimos del lugar y con respecto a si se construirá acá el nuevo Hospital Max Peralta. Volvemos con ustedes al estudio principal en Liberia. Bien, hay